Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a traeros la review completa del HTC One M9, tanto los aspectos que ya hemos visto en vídeos independientes como otros nuevos que no hemos considerado interesantes como para hacer un vídeo propio, pero sí como para ponerlos en esta review. Os invitamos a que la veáis por completo y que nos dejéis vuestros comentarios. Si hay una marca de móviles Android que ha llamado la atención en los últimos años por calidad de construcción y acabados, ha sido sin duda HTC. Empezó con el HTC One, que ahora conocemos como M7. El año pasado lanzó el M8 y este año estamos analizando el HTC One M9. Este dispositivo llama la atención por un cuerpo construido en una sola pieza en aluminio de diversos colores, en este caso plateado con ciertos tonos dorados en el perfil. Es un dispositivo de 5 pulgadas y esto debería hacerlo cómodo en la mano, pero hay un problema. El HTC One M8, el del año pasado, se resbalaba muchísimo y por eso el diseño de este año ha cambiado ligeramente, sobre todo en los bordes. Tenemos un pequeño escalón que hace que sea incómodo en la mano cuando lo agarramos durante mucho tiempo, sobre todo si tenemos las manos pequeñas y nos da miedo que el terminal salga volando. Además, el dispositivo, como podéis comprobar, es bastante alargado y es que las dimensiones son algo elevadas para el tamaño que tiene de pantalla, 5 pulgadas. ¿Por qué es esto? El ancho tampoco es demasiado grande, no es incómodo. Y el grosor de 9,6 milímetros no es demasiado, no queremos un terminal de 5 o 6 milímetros, no nos es imprescindible. Pero el alto resulta que es demasiado. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que en el M8. Para empezar, tenemos los dos altavoces estéreo en el frontal, algo que en cuanto a calidad de sonido, cosa que os contaremos más adelante, es espectacular, pues a la hora del diseño aumenta mucho el tamaño. Por otro lado, los bordes, aunque han sido reducidos, en el caso de los bordes superior e inferior, negros, como veis, son grandes, sobre todo en el inferior, con el logotipo de HTC. Aquí no implementa ningún tipo de botones, ya que lo tenemos en pantalla. Además, como podéis ver, los marcos metálicos son también elevados. Eso hace que sea un terminal algo incómodo. Como veis, yo tengo las manos grandes y me resulta incómodo llegar a la otra esquina. Evidentemente podría cogerlo así y sí llegar, pero el acabado trasero, que es otro de los aspectos que os queríamos comentar, no ayuda a eso. ¿Por qué? Es cómodo en la mano, pero al ser metal también se resbala, no como el M8, por supuesto, pero sí que da esa sensación de que no quiero cogerlo de una forma un poquito digamos peligrosa, por así decirlo. El resto del diseño es muy bonito, la verdad es que nos ha gustado mucho. En el lateral tenemos el botón de encendido con un pequeño relieve que cuando pasamos el dedo notamos la diferencia con los botones de volumen que tenemos aquí. Aquí tenemos la ranura para micro SD, cosa que se agradece que HTC haya implementado. En la parte superior solo tenemos el sensor de infrarrojos, que funciona bastante bien. Y en el otro lateral tenemos la ranura Nano SIM para poner nuestra tarjeta de teléfono. En la parte inferior tenemos el cargador mini jack para el auricular y el micro USB para carga y datos. Y aquí tenemos otro de esos aspectos. HTC destaca por un diseño elegante, como podéis ver, la trasera dominada por una gran cámara de la que hablaremos más adelante y un flash dual LED que también funciona bastante bien. Pero hay aspectos como por ejemplo que en la parte inferior no esté centrado los elementos. No hablamos ya de que el cargador por ejemplo esté en la parte central, sino que por ejemplo el conector mini jack 3,5 mm para los auriculares esté rozando el borde cuando por este lado apenas pues lo toca, queda bastante lejos. Son aspectos que decimos, bueno, tampoco pasa nada, y es cierto, no pasa nada, pero es que estamos hablando de un terminal que cuesta más de 700 euros, que cuesta más que un iPhone. No puede tener este diseño si lo que valoramos es una experiencia satisfactoria a todos los niveles. Realmente da igual mientras no se vaya a romper, mientras no dé problemas, mientras se conecte bien y mientras el audio sea de calidad. Pero estamos a un nivel de precio tan elevado que incluso aspectos nimios como este echarán para atrás a algunos usuarios. Os extrañaría saber cuántos usuarios son capaces de analizar cualquiera de estos aspectos. Sin embargo, en el lateral, como podéis comprobar, vemos pues el resto de elementos muy bien puestos. Da una sensación en la mano tremendamente elegante, tremendamente cómoda de la sensación del material, una curva que se adapta bien a la mano, pero también hay otros problemas. El peso.
se nos va a los 157 gramos y es algo que todo el mundo que lo ha probado nos lo ha dicho. Uy, es un poco pesado, ¿no? Nos llama la atención porque otros terminales como la familia Note de Samsung es más grande y pesa más, pero quizás sea eso, quizás no es tanto el peso que también como la densidad, es decir, para un terminal de 5 pulgadas este peso es muy elevado. Además, la sensación metálica contribuye a eso y a otra cosa más. Tenerlo en la mano no es incómodo sostenerlo mientras no lo apretemos mucho, pero cuando estamos haciendo algo que requiere mucha potencia y que hace que el terminal se caliente, esto es un problema. El HTC One M9 llega a ser incómodo en la mano no por su forma, no por su peso, no por sus dimensiones, por su temperatura. HTC está solucionando esto a base de algunos parches, algunas actualizaciones de software, pero incluso así cuando usamos juegos, cuando lo dejamos encima de una mesa a la que le está dando el sol, cosa que evidentemente no recomendamos, pero bueno, a veces pasa, se vuelve incómodo y nos ha llamado la atención porque hemos visto terminales que son incómodos en la mano por temperatura, pero nunca a este nivel. A diferencia de sus antecesores, el HTC One M9 dispone de un chip bastante potente. El Snapdragon 810, el mejor de la empresa Qualcomm, que dispone de 8 núcleos. Es un octa-core con 4 de ellos a 1,5 GHz y otros 4 a 2 GHz. Además, la memoria RAM es de nada menos que 3 GB y tiene 32 GB de almacenamiento interno. Esto hace que pueda desarrollar una potencia sobre los test de benchmark que estáis viendo bastante considerable. Por ejemplo, en Antutu se nos va a los 47.595 puntos. Si nos vamos a Geekbench 3, tenemos 906 puntos si solo utilizamos un núcleo y una puntuación bastante más elevada de 3.329 si hacemos la prueba de multicore, la prueba multinúcleo. Por último, hemos hecho también la prueba en Quadrant, un clásico, y nos da 26.268 puntos. Como siempre decimos, las puntuaciones de los test de benchmark son solo eso, una referencia. En el día a día, la potencia del HTC One M9 es considerable. Hemos jugado a juegos que piden mucha potencia, como puede ser Asphalt 8 o Real Racing 3. También hemos probado juegos como Marvel, Batalla de Superhéroes y otros un poco más casuales, como pueden ser Monument Valley, Candy Crush o Leo's Fortune. Como podéis ver en el vídeo, todos los juegos funcionan realmente bien y la única pega que le ponemos a nivel de potencia a este HTC One M9 es que se calienta mucho. Esto, que ya sabéis que es un problema del propio procesador, del Snapdragon 810, está siendo solventado por Qualcomm mediante actualizaciones de firmware en los terminales que lo incorporan. ¿Cuál es el problema? Pues que eso hace que baje la frecuencia de reloj. Eso hace, pues, que baje la potencia y lo que es capaz de darnos nuestro terminal. ¿Es un fallo de diseño? No lo sabemos, pero la cuestión es que no debería calentarse tanto el procesador y por lo tanto no debería calentarse tanto el terminal. Como decimos, en el día a día, la potencia del HTC One M9 es más que suficiente para todo lo que vamos a hacer. La multitarea, vamos a probar muchas aplicaciones, no solo de juegos, aunque son los que más piden, sino también algunas con carga gráfica considerable de edición de vídeo, de edición de fotos y demás. Y no hay ningún problema, salvo, como decimos, el tema del calentamiento que ya hemos comentado anteriormente y que provoca que el terminal sea incómodo incluso de mantener en la mano. Si por algo se están caracterizando los terminales de gama alta de este año 2015 es por sus pantallas 2K. Sin embargo, HTC ha decidido que su M9 sea un dispositivo con pantalla Full HD, esto es 1920 x 1080 píxeles. Además, la diagonal es bastante contenida, dando 5 pulgadas, nada de 5,1, 5,2, 5,5 o más, como estamos viendo en terminales de LG, Samsung, Huawei, etc. Uno de los aspectos que más nos gustan de este modelo es que está disponible el encendido y el apagado de la pantalla mediante el doble toque. No funciona todo lo bien que nos hubiera gustado, pero realmente podemos hacer uso de él. El panel es un Super LCD 3, es decir, no estamos ante un panel AMOLED con esos negros intensos y esos colores brillantes. Sin embargo, sí que es un panel cálido y esto personalmente me ha llamado la atención, puesto que acostumbrado a un LG G3
el panel del M9 me ha gustado bastante. Hay un aspecto que no me ha gustado, pero esto es de software sobre la pantalla, y es que no nos permite saber el porcentaje de batería que se ha llevado la pantalla activa de forma global. Es decir, nos dice el uso de la batería que tenemos con la pantalla apagada, con la pantalla encendida, pero no nos dice cuántas horas de pantalla nos da. Para eso hemos tenido que hacer uso de una aplicación externa, como veis aquí, y bueno, no tiene mayor importancia, pero nos ha extrañado que no nos diga eso la propia HTC en el software, porque Android lo trae de serie. Este panel, como decimos, es de 5 pulgadas y los tonos cálidos nos permiten un uso bastante agradable. No nos permite cambiar la temperatura de color, como sí sucede en otros terminales, si bien sí que tiene algunos aspectos interesantes la pantalla, como por ejemplo los gestos de Motion Launch. ¿Qué hace esto? Pues podemos pulsar 2 veces para encenderlo y apagarlo, como hemos visto. Podemos deslizar hacia abajo para activar la marcación por voz en la pantalla de bloqueo. Podemos realizar otros aspectos, como por ejemplo, cuando la pantalla esté apagada, pues cogémoslo en vertical, deslizamos el dedo hacia abajo y activamos la marcación por voz. Podemos deslizar hacia la derecha para activar Blink Fit. Todo esto está configurable, como veis, desde el menú de ajustes. Tenemos la opción también de utilizarlo con guantes. Activamos el modo guantes para cuando haga mucho frío. No es el caso en Sevilla, pero bueno, teniendo en cuenta lo que se calienta el terminal, tampoco es mala idea utilizarlo en entornos fríos. La protección de la pantalla es Gorilla Glass 4, que hasta el momento es la que más protección nos ofrece, pero evidentemente siempre lo decimos, una cosa es que esté protegida y otra cosa es que nos despreocupemos, lo metamos en un bolsillo con llaves, lo dejemos boca abajo. Pues hombre, aunque tenga protección Gorilla Glass 4, que es buena, tened un poquito de cuidado. A la hora de jugar las 5 pulgadas, pues no se nos han hecho, la verdad, muy pequeñas. Es bastante cómodo. Por ejemplo, evidentemente, en terminales o juegos como Candy Crush, pues no hay problema. Pero hemos probado otros como Marvel, hemos jugado también a otros como Asphalt 8, y además de ser cómodo, el tamaño del terminal, al tener la altavoces delante y cogerlo, no tapamos mucho la pantalla. Otra de las opciones que tenemos, si nos vamos a los ajustes, personalizar, cambiar botones de navegación, como veis, en la parte inferior podemos elegir entre un cuarto botón, además de los 3 de Android, que apague la pantalla, o que habilite o deshabilite el giro automático, que nos abra las notificaciones, o que oculte la barra de navegación. Por ejemplo, si le damos a este botón y pulsamos, desaparece y tenemos más espacio para tener las 5 pulgadas directamente. Si queremos que aparezca directamente, simplemente deslizamos hacia arriba. Como veis, es bastante interesante y amplía un poquito la pantalla, aunque esto de forma nativa lo hace Android 5.0, que es la versión que tiene, en los juegos y en las aplicaciones a pantalla completa, pero también lo podemos hacer de esta forma. Como decimos, la pantalla nos ha gustado. A la luz del sol, como podéis comprobar, pues también se ve bien. Sin embargo, no nos ha gustado el hecho de que no sea una pantalla que destaque, por ejemplo, aumentando la autonomía o bajando el precio del terminal. Un móvil de más de 700 euros que además tiene resolución Full HD. No nos quejamos, no tiene por qué tener más nitidez, pero hombre, si no la va a tener, pues por lo menos que nos aumente la batería, que tenga una batería mejor, o que el precio sea más bajo, porque entendemos que las pantallas 2K sean más caras que las pantallas Full HD o similar, pero parece que en este caso ninguno de estos argumentos es válido. Como decimos, a la luz del sol se ve bien. Hay móviles más baratos y móviles más caros que se ven mejor, pero no va a ser un problema. Personalmente, yo vivo en Sevilla, aquí hay más horas de sol que en el propio sol al cabo del año, y nunca he tenido problemas a buscar un poquito de sombra. Tampoco es algo que me haya causado un impedimento a la hora de usarlo. No estamos ante un Samsung Galaxy S4 ni de lejos, ni nada parecido. HTC apostó el año pasado por los ultrapíxeles, pero este año nos ha traído un sensor más convencional, 20 megapíxeles supuestamente fabricados por Toshiba, que se incluyen en la parte trasera. La parte delantera apuesta por un sensor de 4 ultrapíxeles que esta vez sí nos ha resultado interesante, con unas opciones de maquillaje digital y un control del ISO que no hemos visto en otros terminales. La interfaz, como podéis ver, es tan buena como solía ser y nos ofrece opciones como la autofoto, la fotografía panorámica y el control manual que veremos más adelante. La calidad de las fotografías en exteriores es bastante buena. Como veis,
El contraste en modo automático, como siempre, es algo elevado, pero la calidad de las mismas está muy por encima de lo que esperamos, y es que aunque el rango dinámico no es todo lo bueno que nos gustaría, nos parece que a esta cámara se le ha criticado, digamos, más de la cuenta. Como veis en algunas fotografías el contraste entre sol y sombra está muy marcado y en la realidad, cuando lo vemos nosotros con los ojos, pues no es tan así. No obstante, es algo que le pasa a muchas cámaras, no solo a la del HTC One M9. El resto de posibilidades, como decimos, a la luz del sol, son bastante aceptables. La calidad de la fotografía resulta de interés e incluso, como decimos, con el contraste un poco subido, nos parece que no se le ha hecho justicia a lo que se esperaba de esta cámara. Pero casi todas las cámaras en exteriores funcionan bien. Es, por ejemplo, en fotografía de interiores cuando empezamos a ver los posibles defectos que pueda darnos una cámara. Como veis, el HTC One M9 empieza a flaquear incluso con buena luz en interiores y el ruido es bastante elevado. Esto ha sido provocado por HTC al no querer introducir un software de eliminación de ruido que por otra parte hubiera lavado la imagen. El control manual, que vamos a ver en pocos minutos, nos permite controlar este aspecto. Como veis, con una luz decente, las fotografías en interiores tampoco tienen un grano excesivo, aunque hay algunas tomas en las que el contraste, de nuevo, no es tan real como nos hubiera gustado, a veces en exceso y otras veces en defecto. Por último, hemos querido probar la cámara también en situaciones con una luz cuestionable o directamente de noche. En la primera situación, cuando la luz empieza a bajar, el resultado sigue siendo positivo, aunque de nuevo el contraste excesivo en el modo manual hace que las fotos sean un poco irreales. Cuando directamente ya es de noche, vemos que la toma de fotografías tiene un ruido algo mayor, pero sobre todo no es capaz de mostrar los colores tal y como se ven en según qué situaciones. Esto, como hemos comentado antes, se puede solventar con un control manual gracias a la interfaz de disparo en RAW que tiene Android 5.0 Lollipop. Esta interfaz se activa desde los ajustes de la cámara y nos permite controlar desde la temperatura de color para tener unos tonos más cálidos o más fríos, el ISO para controlar la apertura y la cantidad de luz que le entra al sensor o la apertura propiamente dicha. También tenemos disponible la opción de cambiar el disparo por enfoque, es decir, si queremos un macro o un disparo con un enfoque más alejado o ponerlo todo en automático. Como veis, la diferencia entre disparar en modo manual, la primera imagen de las gafas de sol, y hacerlo en modo RAW, controlando los componentes de la cámara, pues la diferencia es sustancial y además vemos que es en esta última parte cuando el M9 saca todo su potencial fotográfico. Y ahora nos vamos a la parte de la interfaz. Como veis, el HTC One M9 cuenta con Android 5.0 Lollipop, pero por encima, como siempre, en HTC, tenemos la capa Sense, en este caso la versión 7.0. ¿Cuáles son las principales características de esta versión? Bueno, pues para empezar, en la parte de los escritorios vemos que a la izquierda tenemos lo más destacado, que hace uso de nuestras redes sociales y de las temáticas que a nosotros nos interesan para mostrarnos pues noticias, actualizaciones de redes, etc. Como veis, aquí podemos conectar según qué redes sociales y decir lo que nos interesa. Algo parecido a Flipboard. En el escritorio central tenemos los widgets y botones, evidentemente, pero es que además HTC ha implementado una nueva zona donde aparecen los iconos, los accesos a las aplicaciones que más usamos en cada momento. Así, cuando estamos en casa, detecta por la red Wi-Fi y por la localización que estamos aquí y nos muestra lo que más usamos. Yo, por ejemplo, pues he probado Candy Crush en casa. Si salimos, automáticamente nos va a cambiar a los iconos que utilizamos al salir. Por ejemplo, que si suelo usar fuera que no en casa, mapas, por ejemplo, algo obvio, o además, por ejemplo, la cámara, que cuando la uso, pues evidentemente es porque estoy fuera. Esta zona evidentemente se puede quitar, como cualquier otro widget, se puede redimensionar, etcétera, y funciona aceptablemente bien, aunque tarda un poquito. No es que tenga lag, pero tarda un poquito en mostrar según qué iconos. El resto de la interfaz en cuanto a escritorios pues es similar a la que ya conocemos. Podemos acceder a poner nuevos widgets, aplicaciones y accesos directos. Podemos poner más paneles o establecer el de inicio cualquiera de ellos. Podemos utilizar el lanzador de aplicaciones que
Curiosamente, aunque esto es normal en HTC, pero ya choca, la inercia es hacer así. Todo el mundo que le ha probado este móvil tiende a hacer así cuando lo que tenemos que hacer es esto. Es un deslizar hacia abajo, como antiguamente. Aquí podremos personalizar el menú de las aplicaciones por orden alfabético, por más reciente o por el que nosotros queramos. Más allá de estas funciones, tenemos que decir que hay bastantes aplicaciones preinstaladas. Por ejemplo, el modo niños, que nos permite decir a qué tiene acceso nuestro hijo, nuestro sobrino, cualquier niño al que dejemos el móvil y a qué no. Por ejemplo, Pill Smart Remote, que lo que hace es controlar el sensor de infrarrojos, además diciéndonos qué es lo que hay en cada momento en la televisión. Podemos pulsar directamente, por ejemplo, nos vamos a casa y le decimos activar, enciende la tele y directamente sintoniza ese canal. La verdad es que nos ha gustado bastante. Todo el listado de aplicaciones preinstaladas como Zoe, como la galería de HTC, lo tenéis en la review, en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Y ahí os comentamos cuáles son todas las aplicaciones preinstaladas, más allá de las de Google, evidentemente, y para qué sirven, que también es importante. Seguimos con la interfaz y nos vamos a las notificaciones. Como veis, un primer deslizamiento nos da las notificaciones y otro segundo deslizamiento nos abre el menú de accesos directos de comunicación, de Wi-Fi, de ahorro de energía, la linterna también. Curiosamente tenemos aquí la posibilidad de utilizar el flash como linterna simplemente con un toque. Podemos editar este panel para elegir lo que queramos. Bajamos y como veis aquí podemos elegir lo que aparece y lo que no. Nosotros hemos elegido algunas cosas, otras no. Podemos moverlo además y ya está. Esto se parece bastante a otros. Ya lo hemos mencionado en la parte de pantalla, pero en la opción de personalizar pues podemos cambiar los botones de navegación. Esto que ya hemos visto hace un momento. También podemos, dentro de los propios ajustes, pues cambiar y realizar algunas opciones, algunas acciones, como obtener el contenido de otro teléfono. Esto lo hemos hecho mediante NFC. Y es verdad que se trae el contenido, se trae las cuentas, pero tenemos que meter la contraseña y tenemos que realizar algunos pasos que la verdad, en este sentido, no es culpa del M9, por supuesto, es de Android, pero debería mejorar. Otra de las zonas del ajuste tenemos el HTC Boom Sound. Aquí es donde decimos cómo tiene que sonar los altavoces delanteros o los auriculares. La verdad es que, como decimos, el sonido es con diferencia lo que más nos ha gustado de este HTC One M9. Tenemos más opciones, por supuesto, y aquí en la última zona, en el software, pues vemos que tenemos la versión de Android, que es la 5.0 Lollipop, y la versión de Sense, que es la 7.0. ¿Cómo funciona, por ejemplo, también la multitarea? Pues, como veis, la tenemos igual que en Android, pero podemos cambiarla y ponerla como la tiene HTC, en modo cuadrícula. Si nos gusta más, tenemos esas dos opciones. Además, nos puede lanzar las aplicaciones que tenemos en ejecución, nos indica qué es lo que se está comiendo más memoria RAM de los 3 GB que tenemos disponibles, qué es lo que se está comiendo menos. Podemos además irnos a una de las aplicaciones y elegir si fijamos o no esta pantalla. Esto, como ya sabéis, es una opción también de Android 5.0, pero todas esas opciones están implementadas dentro del HTC One M9. Como comentábamos, vamos a decirle que no, el uso, la fluidez es realmente muy buena. No tenemos ninguna queja con respecto a Sense. Lo que pasa es que también nos gustaría que todas las aplicaciones fueran desinstalables. Es algo que, bueno, pues como decimos, podemos dejar ahí, no vamos a tener problemas de espacio, pero ya sabéis que preferimos que no sea así. Nos dejamos para lo último una de las opciones más interesantes, que son los temas. Esto ya lo hemos visto en móviles como el nuevo S6 y S6 Edge, pero HTC también lo tenemos y aquí podemos aplicarlo y nos dice qué es lo que queremos. Aparte de los iconos, pues podemos decir el fondo de pantalla y los sonidos. Le damos a aceptar después de haberlo descargado. Y como veis, para empezar, los iconos de la barra de inferior del móvil han cambiado. También los superiores, los iconos del escritorio. ¿Por qué? Porque ahora son redondos. Y además, los que no están personalizados, los que son del sistema, cambian. Como por ejemplo, correo, calendario. Vamos a aplicar otro de los temas.
Por ejemplo, vamos a elegir esta opción un poquito más rotunda, en color rojo. Vamos a ver de qué es capaz de modificar la versión, y eso sí, tenéis que tener en cuenta que son 35 megas en concreto o sea que ojo con hacer esto en datos, esto hacerlo siempre en wifi, no es una cosa que sea urgente, y hombre, hay algunos que pesan bastante menos, pero bueno, ahí lo decimos, que son muchos los datos que van a tirar. Como veis, a veces tarda un poquito en descargar y en aplicarlo. Aquí lo veis, le damos a aplicar. En este caso le decimos que lo aplique a todo, no hacemos excepciones, y vamos a ver cómo queda la estética del M9 cuando lo ponemos en rojo. Como veis, ya ha empezado la barra de notificaciones, cambia a rojo, el fondo cambia, los iconos de nuevo, los personalizados cambian. Si nos vamos a lo más destacado, en la parte que tenemos a la izquierda, también. Si nos vamos a los propios ajustes, como veis, el color ahora es el rojo, siempre sobre fondo blanco. Nos ha gustado mucho, de nuevo también los iconos abajo. Este aspecto de los temas, la personalización, es muy rápida, muy elegante, siempre son iconos de calidad, fondos de calidad, y bueno, es gratuito. La verdad es que es un punto a favor de este M9. El HTC One M9 es un terminal que nos ha gustado mucho. Es verdad que tiene un precio excepcionalmente alto, o quizás no excepcionalmente, pero muy alto, y además, como ya sabemos, los precios de los HTC no bajan a la misma velocidad que LG o Samsung. Pero tenemos que dejar el tema del precio un poquito al margen. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que cuesta demasiado para lo que ofrece, pero vamos a centrarnos en lo que ofrece. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Bueno, el diseño es bastante bueno, los materiales son de gran calidad y, por supuesto, el sonido es directamente el mejor en un móvil Android. Quizás a la altura del M8, pero realmente HTC es la referencia si valoramos tener un sonido espectacular. De hecho, con los auriculares ha sido el único móvil que yo personalmente no he podido poner al máximo de volumen porque me dolían los oídos. O sea, no me iban a sangrar, pero casi. La cuestión es que esto, junto con una potencia elevadísima, son los puntos más a favor. Por otro lado, hay aspectos que evidentemente no nos han convencido, como decimos, quitando el precio. ¿Cuáles son los aspectos mejorables? Pues por un lado, la autonomía es aceptable, pero para tener una pantalla Full HD, pues hombre, nos hubiera gustado tener un poquito más. Pero lo que más nos ha llamado la atención, como dijimos en su momento, fue el diseño en tanto al peso y al tamaño. Pesa demasiado para ser un móvil de 5 pulgadas, y es demasiado alto, sobre todo, no tanto grueso o ancho, es demasiado alto para ser un móvil de 5 pulgadas. Evidentemente, comparado con otros terminales mucho más económicos, tampoco es mucho más grande, a lo mejor 2, 3, 4 milímetros de alto. Pero claro, una de las características de la gama alta es que reduce mucho los marcos, es que es capaz de meter mucha potencia en un terminal con un cuerpo de tamaño contenido, y HTC, en este caso, no lo ha logrado. También hablar, por supuesto, del calentamiento. Llega a molestar en la mano. Y si bien es cierto que eso es culpa de Qualcomm por el sobrecalentamiento de su Snapdragon 810, HTC, al fin y al cabo, es la que da la cara, es la que ha elegido implementar ese chipset en su móvil en vez de un 808, un 805 o cualquier otro fabricante, no tiene por qué ser Qualcomm en este caso. Como decimos, es un terminal que nos ha gustado bastante, cuyos puntos débiles, que los tiene, son obvios, pero que en el caso de que no te molesten esos puntos débiles, puede ser una opción de compra. Ahora bien, tenemos que partir de la base de que nos dé igual el precio, porque si no, hay mejores opciones con aproximadamente las mismas prestaciones. Esperamos que os haya gustado este análisis a fondo, por partes primero y luego en un único vídeo. Esto es algo que no vamos a hacer en todos los terminales, solo en aquellos de los que nos preguntáis mucho, porque es verdad que hay mucha gente que prefiere tenerlo todo en un vídeo, como es este caso, pero también hay otra gente que solo quiere saber algo en concreto. De ahí el motivo de hacerlo en dos partes, primero por separado y luego en conjunto. Os invitamos a que compartáis este vídeo en redes sociales, a que os suscribáis al canal, ya somos casi 100.000, pero casi, falta muy poquito. Y por supuesto, si os gusta el vídeo, le dais a me gusta, y si queréis comentarnos algo, alguna sugerencia o alguna idea, pues ya sabéis, en los comentarios y en faxandroid.com. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.